Buenos días, continuamos en el Simposio Anual de Política Exterior Argentina de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Hoy nos honra con su presencia Mariela Cuadro para disertar sobre el discurso de la crisis del orden liberal internacional, una mirada desde el sur. Mariela Cuadro es licenciada en Sociología por la UBA, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del CONICET-UNSAM, directora de la licenciatura en Relaciones Internacionales y profesora de Teoría de las Relaciones Internacionales II en UNSAM y de Perspectivas Teóricas en las Relaciones Internacionales en la Maestría de Relaciones Internacionales de la UNSAM. Mariela, muchas gracias y el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, gracias a todos y a todas, gracias Juan Pablo por la invitación. Bueno, un placer estar acá. A ver, de lo que quería hablar un poco, estuvimos hablando con Juan Pablo acerca de cuál podía ser mi contribución, porque como saben yo no trabajo política exterior argentina, entonces, bueno, lo que pensamos fue un poco hablar de mi trabajo sobre el orden liberal internacional o sobre una mirada crítica sobre esta idea del orden liberal internacional, eh, para de alguna manera poder situar el contexto o empezar, más que dar alguna respuesta, yo lo que voy a hacer es plantear algunas preguntas, ¿no? Que es siempre lo que hago, pero para empezar a pensar un poquito en dónde estamos, en dónde está Argentina, ¿no? En qué mundo está inserta la Argentina. Yo sé que a quienes hacen política exterior les encanta discutir si estamos insertos, si no estamos insertos. Yo parto de la base de que estamos insertos en un mundo, no estamos en otro lado, y que ese mundo nos afecta. Entonces, bueno, me parece que algo que es interesante es pensar cuál es ese mundo que nos afecta. Y en todo caso, cómo nos está afectando. Y para esto me parece que es importante desarrollar las propias concepciones, ¿no? Cuando yo hablo desde el sur no hablo tanto desde acá, en el sentido geográfico del término, sino que estoy pensando más en términos de pensar críticamente, es decir, no importar los diagnósticos que se hacen desde, en general, Estados Unidos, sino, en cambio, poder elaborar los propios diagnósticos, poder pensar con otras herramientas, ¿no? Entonces, en este marco, bueno, lo que yo quería hacer era compartir con ustedes una investigación que está en curso, que bueno, es parte de mi objeto de investigación, que vengo trabajando bastante tiempo, un poco una obsesión ya, que tiene que ver con el liberalismo, es decir, no tanto con el orden liberal internacional, sino que dentro de ese orden liberal internacional hay tres grandes conceptos. Está el concepto de orden, que es ya una discusión enorme al interior de las relaciones internacionales, está el concepto de liberalismo, que es otra discusión, y está el concepto de lo internacional, ¿no? Que es lo internacional, también una discusión sumamente entretenida al interior de las relaciones internacionales. Bueno, yo quería como trabajar un poco con lo del liberalismo, ¿no? Y yo lo que esto vengo haciendo hace ya bastante tiempo es justamente pensando el liberalismo entendido a nivel global, y el liberalismo entendido desde una perspectiva distinta. Entonces, lo que estoy trabajando actualmente, y que es lo que quería compartir con ustedes, era pensar un poco críticamente acerca de este debate que permea las relaciones internacionales, a la disciplina de las relaciones internacionales, hace ya bastante tiempo, que está vinculado con una supuesta crisis que está atravesando el orden liberal internacional. Yo siempre pienso que el orden liberal internacional es como Estados Unidos, como que siempre se está por morir, pero nunca pasa nada, ¿no? Y en este sentido el orden liberal internacional aparece en crisis ya desde fines del siglo XX, es decir, hace como 30, 40 años que está el orden liberal internacional en crisis. Podemos decir que no estuvo en crisis durante unos poquitos años, luego de la posguerra fría, pero después ya empezó este discurso de que el orden internacional está en crisis. Este discurso se aceleró o se intensificó en el marco de la guerra global contra el terror, se intensificó aún más con la emergencia de China, con el Brexit, con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, y de alguna manera el manejo no cooperativo por parte de los estados del virus este que nos tiene a todos encerrados y que no hace que no podamos estar
me esté mirando a mí en la pantalla, le puso la frutillita a la torta, de alguna manera. Entonces, bueno, de alguna manera los internacionalistas más reconocidos y más usados, estoy pensando en gente del el realismo estructural, como por ejemplo del neorrealismo, como por ejemplo Mearsheimer, o Eikenberry, que ya más de la línea del liberalismo, ambos plantean ya como algo, una hipótesis asegurada, que el liberalismo está en crisis. Ahora, ¿cuál es el problema de pensar que el liberalismo está en crisis? ¿O cuál es el problema desde acá, ¿no? Vamos, desde acá, de reproducir la idea de que el liberalismo está en crisis? El problema de reproducir la idea de que el liberalismo está en crisis es que nos obliga a posicionarnos respecto al liberalismo. Es decir, nos obliga a decir, bueno, listo, ya fue, dejemos el liberalismo de lado o defendamos el liberalismo. Ahora, ¿cuál es el segundo problema? Que si uno optara por la decisión, ya fue, dejemos el liberalismo de lado, las alternativas que aparecen al liberalismo en este mismo discurso son todas alternativas reaccionarias, ¿no? Para aquellos que no nos gusta la reaccionariedad, es un problema, ¿no? Entonces, salimos todos como rápidamente a defender el liberalismo en una idea bastante fukuyamista, de que, bueno, la verdad que es imperfecto, pero es lo mejor que hay, ¿no? A mí me interesa en esta exposición tratar de poner un poco en suspenso esa urgencia, tratar de poner en suspenso un poco esa situación en la que nos obligan a tomar postura, ¿no? A ver cómo hacemos para suspender esa obligación y pensar al liberalismo, y pensarlo nuevamente desde una mirada crítica. Hoy estaba escuchando una mesa sobre teorías críticas en relaciones internacionales que me precedió, y una de las cosas que me hizo un poco de ruido fue que nadie definió qué era una teoría crítica, ¿no? Entonces, un poco pensar, cuando yo digo, bueno, quiero pensar críticamente, también quiero aclarar qué es lo que pienso por pensar críticamente, y en este marco, yo creo que pensar críticamente no implica decir que algo está bien o que algo está mal, sería pensar críticamente, sino de construirnos, ¿no? Pensarnos cómo nosotros estamos constituidos, atravesados subjetivamente por ese discurso de la crisis del liberalismo. Es decir, cómo nos afecta directamente a nosotros y por lo tanto a nuestras prácticas políticas, ¿no? Porque, de vuelta, yo creo que la mirada crítica está vinculada con la mirada que es siempre política, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera lo que estuve intentando hacer durante este tiempo fue tomar el discurso del orden liberal internacional, el discurso hegemónico del orden liberal internacional y de su crisis, que es el que nos provee sobre todo Eikenberry, ¿no? Que fue quien de alguna manera trabajó sistemáticamente sobre la idea, sobre el concepto de orden liberal internacional, ¿no? Desde más o menos el 90 hasta esta parte no dejó de escribir al respecto, tiene muchísimas intervenciones al respecto. Entonces, creo que él es el que de alguna manera formateó un poco qué significa este orden liberal internacional, y por eso me parece que es importante tomarlo a él como objeto de esta crítica, ¿no? O a su concepción de orden liberal internacional. Es difícil decir qué nos dice Eikenberry acerca del orden liberal internacional, y esto es difícil sobre todo porque tiene varias definiciones. Yo les decía, bueno, desde el 90 que está escribiendo sobre el orden liberal internacional, y lo que me parece que está bueno, va cambiando su concepción del orden liberal internacional. Entonces, por ejemplo, en el 99 tenía 5 características, después tuvo 3, ahora tiene 4. Bueno, pero yo me quedo con algunas que me parece que son las que él le da más importancia, que son la democracia liberal, la economía, la interdependencia económica, digamos, acá él habla básicamente del libre mercado,
y las instituciones internacionales. Y acá lo más importante para él es como la cooperación en seguridad. Él lo que dice es que este orden liberal internacional se creó, digamos, a instancias de estados liberales occidentales. Ahora, hay muchas intervenciones en las cuales él sostiene que a pesar de que fueron esos estados liberales occidentales, acá tenemos que pensar en Gran Bretaña en primer lugar, durante lo que fue la época de la fines del siglo XIX, el imperialismo británico, y luego tenemos que pensar en Estados Unidos, post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él lo que dice es que, bueno, el orden liberal internacional fue creado por esos estados, de alguna manera ahí hubo una suerte de voluntad que se puso en acción y creó ese orden liberal internacional, y que en algún momento él sostenía que podía seguir existiendo el orden liberal internacional sin un hegemón liberal. Es decir, él lo que decía que era un orden liberal internacional liderado por un hegemón, que el hegemón es de Estados Unidos, pero que eventualmente si la hegemonía de Estados Unidos decaía, ese orden liberal internacional se podía seguir manteniendo de todas maneras, decía él, porque los demás estados, incluso los estados que emergen iliberales, acá le hace China y Rusia, necesitan de alguna manera de ese orden liberal internacional para sobrevivir, ¿no? Entonces, él decía, incluso podemos llegar a un orden liberal internacional que no necesite de un hegemón que esté constantemente poniendo su voluntad para sostenerlo. Si uno piensa en términos de la concepción de poder que subyace a este diagnóstico, ¿no? Uno llega a la conclusión de que es un tipo de concepción del poder que es sumamente sustancialista, es decir, es la concepción del poder que prima en las relaciones internacionales, en la disciplina de las relaciones internacionales, que tiene que ver con concebir que el poder es una sustancia, que es una sustancia que es fácilmente identificable, es decir, que uno puede decir dónde está, y de hecho la pregunta en general es quién tiene el poder, ¿no? Entonces, bueno, una cosa va a ser si el poder lo tiene Estados Unidos, otra cosa va a ser si lo tiene China, y que por otro lado, de alguna manera, se va a... es un poder que está separado de los sujetos. Es decir, los sujetos lo que pueden hacer es, si tienen ese poder, en todo caso, instrumentalizarlo. Es decir, usar ese poder para lograr, bueno, los intereses nacionales o lo que querramos que sea. ¿Sí? Me interesa la perspectiva de bueno, un señor, Beren Stoker, que escribió sobre poder en relaciones internacionales, que hizo una lectura muy pormenorizada acerca de las concepciones de poder en las teorías de relaciones internacionales, porque lo que plantea es que, ¿por qué es importante entender la concepción de poder que hay detrás de un diagnóstico, o que hay detrás de una concepción de sistema internacional? Es importante, dice él, porque la concepción de poder es performativa. ¿Qué significa que es performativa la concepción de poder? Que las concepciones de poder nos hacen pensar o dirigir nuestra atención a determinados objetos de estudio y no a otros. Es decir, si yo pienso que el poder es una cosa que tiene alguien, y yo quiero cambiar las relaciones de poder, lo que voy a hacer es ir a preguntar, por ejemplo, ¿quién tiene el poder? Entonces, bueno, voy a decir, qué sé yo, bueno, si tal tiene más armas, tal tiene poder, pero tal tiene más cosas económicas, entonces tal otro tiene el poder, y etc. ¿No? Entonces la pregunta un poco es, ¿qué pasa si cambiamos esa concepción de poder? ¿Qué pasa si nosotros nos paramos desde otra concepción de poder? ¿Qué es lo que vamos a leer? ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar y cuál va a ser nuestro diagnóstico? Si el orden liberal internacional es un orden que es sostenido por estados que voluntariamente lo sostienen y por lo tanto tienen que ser estados poderosos que tengan el poder de sostenerlo,
Entonces corremos el riesgo de que, claro, si caen esos estados liberales, si esos estados liberales entran en decadencia, por lo tanto el orden liberal internacional caiga. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que dice Eikenberry ahora en sus últimas intervenciones, de que China ya no está como tan contento con mantener el orden liberal internacional, sino que China lo que quiere hacer es justamente derribarlo, ¿no? O sea, China tiene un plan, dice él, iliberal. Entonces, claro, si se trata de mantener el liberalismo y de evitar la emergencia de cualquier tipo de fuerza iliberal, lo que hay que hacer, como efecto, es sostener aquellos estados que tienen el poder para sostener al liberalismo. ¿Quiénes son? Lo dice Eikenberry, no lo digo yo, los estados occidentales. Con lo cual, todo ese discurso lo que nos hace es conducir a la necesidad de mantener y de sostener el sistema sostenido en torno al ejercicio del poder de los estados occidentales. Es decir, nosotros, incluso América Latina, yo esto lo tuve oportunidad de charlar con él en vivo y en directo, nosotros también nos conviene eso porque nos conviene más el liberalismo que el no liberalismo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sostener a Estados Unidos y a Europa o a quien sea que haya que sostener de las potencias occidentales. Mi pregunta, y la voy a dejar en términos de pregunta, después cualquier cosa voy a compartir al paper y espero que se publique y ahí podremos discutir un poco más, porque además acá tampoco se permite discutir, entonces lo voy a dejar en términos de pregunta. Mi pregunta un poco es, ¿qué pasa si nosotros cambiamos esa concepción de poder? ¿No? ¿Qué efectos performativos tiene pensar desde otra concepción de poder? ¿Qué pasa si en lugar de pensar al poder como sustancia, pensamos al poder como relación? ¿Qué pasa si en lugar de pensar al poder como una cosa que es fácilmente identificable, pensamos como una relación que se establece entre dos sujetos? ¿Qué pasa si en lugar de pensar al poder y al sujeto como dos cosas separadas, pensamos a los sujetos, a cada uno de nosotros y a todos nosotros, como atravesados por esas relaciones de poder, como sin poder salir de esas relaciones de poder? Si nosotros pensamos eso, vamos a tener que cambiar la mirada y vamos a ir a ver, en lugar de estar viendo qué pasa en los estados que tienen poder, vamos a empezar a ver qué pasa en los sujetos, qué pasa en la constitución de las subjetividades. Y si nosotros empezamos a ver qué pasa en la constitución de las subjetividades, y acá voy a tener que trabajar un poquito más, pero uno va a ver que hay determinados conceptos y significantes claves del liberalismo que no están siendo puestos en cuestión por aquellos movimientos que desde estas perspectivas aparecen, desde las perspectivas hegemónicas, aparecen como iliberales. Por ejemplo, la libertad, ¿no? La libertad es uno de los significantes que constituyen al liberalismo como tal. El liberalismo se conforma y se constituye en torno a la libertad individual. Quienes en este momento están enfrentándose con determinadas formas institucionales del liberalismo, lo que plantean es que sienten ciertas libertades de sí mismos anuladas, ¿no? Estoy pensando acá, por ejemplo, en los movimientos antivacunas. Estoy pensando en la gente que quema los barbijos. Estoy pensando en todos aquellos movimientos que lo que están postulando es que ellos quieren tener decisión individual sobre sus propios cuerpos, sobre sus propias acciones, ¿no? A riesgo de ser un poquito provocadora, un poco a propósito. Entonces, me parece que una manera de empezar a pensar o de empezar a pensar de otra forma este orden liberal internacional y este discurso de esta crisis constante de la orden liberal internacional es poner en suspenso esa hipótesis y en lugar y cambiar un poco la perspectiva y empezar a ver qué pasa en el plano de las subjetividades. Porque ahí a mí se me produce un gran interrogante sobre si efectivamente el liberalismo a nivel global se encuentra en crisis o si estamos ante otro tipo de liberalismo, una nueva forma de liberalismo. Bueno, eso es todo, cumplí con mis 20 minutos a la perfección. Gracias.
Bueno, gracias Mariela, brillante. Espero que termines pronto el artículo, así lo podemos leer. ¿Cuándo lo publicás? Ya lo mandé, está en evaluación. Cuando lo Ah, está en publiquen reserva. voy a mostrarlo porque me gusta. Está bien. Así que Igual espero ya que me lo publiquen. estamos fuera de aire, así que no hay problema.